79 años se cumplieron de la liberación de los presos en el campo de exterminio de Auschwitz, uno de los más famosos hechos por el régimen nazi para pues, el asesinato sistemático y en masa, ¿no?, de quienes eran considerados enemigos del Estado nazi, la mayoría de los judíos, y que siempre es bueno recordar, no por morbo, sino por lo que significa para la historia de la humanidad este tipo de eventos, ¿no?, tan trágicos y tan negros. Para algunos resulta un tanto difícil, muy comprensible, pero sin duda mi estimado Arno Burkholder no me va a dejar mentir que es necesario hablar de estos, hablar y saber, ¿no?, mi estimado Arno, de estos eventos tan oscuros, tan nefarios en la historia de la humanidad, justo para no olvidarlos y ayudarnos a que no se vuelva a repetir un evento de esta magnitud. Así es, señor Allende, buenas noches. A nosotros nos está tocando ver que la generación que tuvo que sufrir la Segunda Guerra Mundial ya están falleciendo. Y por eso es importante recordarlo, y más en este momento en el que estamos viviendo una resurgencia de la ultraderecha, y hay quienes consideran que el fascismo no fue tan mala idea, lo cual hay que rechazar absolutamente. Por eso vale la pena recordarlo. Resulta que hace 2 días, el 27 de enero, se cumplieron 79 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, el campo más importante que utilizaron los nazis para exterminar a los judíos. La historia de Auschwitz comienza formalmente en 1940. Auschwitz es un sitio que está ubicado al sur de Polonia y que por su situación geográfica era un lugar donde confluían muchas líneas de ferrocarril. Eso hizo que desde 1940 fuera un sitio que al principio se utilizaba nada más como campo de prisioneros. Para 1941, dice el hombre que fue el comandante de Auschwitz, un tipo llamado Rudolf Höss, él recibió ya la orden de que tenían que utilizar el campo específicamente para asesinar a todos los judíos que llegaran. Y para eso, pues utilizaron un método a través de un compuesto químico llamado ciclón B, el cual utilizaban para envenenar a la gente. Para enero de 1942, el gobierno de Adolf Hitler, en una cosa llamada la Declaración de Wannsee, decidió que era necesario atender el problema judío, lo cual significaba exterminar a todos los judíos que vivieran todavía en Alemania y especialmente en toda la zona ocupada. En una inmensa y horripilante operación, puesto que involucró a todos los niveles del gobierno alemán, dirigidos especialmente por las tropas de asalto, las SS, las fuerzas alemanas se dedicaron a empezar a secuestrar a todos los judíos que pudieran de todas las zonas de Europa y llevarlos directamente a Auschwitz. El proceso era horriblemente burocrático. Se trataba de llevarlos a todos en ferrocarriles, en grandes contenedores donde la gente iba apilada, sin poder comer, beber, vamos, ni siquiera moverse, y ahí pues empezaban a morir los más débiles. Al momento de llegar a Auschwitz, los bajaban a todos, les quitaban cualquier pertenencia que tuvieran y de inmediato los dividían. De un lado iban las mujeres ancianas, niños, gente que se notara que eran débiles físicamente, y a ellos se les dirigía de inmediato a una zona donde se les ordenaba que se desnudaran y se les decía que los iban a bañar. En realidad lo que hacían era encerrarlos y meter pastillas de este compuesto ciclón B, el cual con el aire de inmediato provocaba un gas que los mataba instantáneamente. Después lo que seguía era rasurar los cadáveres para utilizar después su pelo, quitarles si tenían alguna amalgama de oro, y de inmediato los cadáveres tenían que ser quemados y convertidos en cenizas, y se arrojaban las cenizas en los alrededores de Auschwitz. Los que quedaban del otro lado, los fuertes físicamente, eran usados como esclavos. Esclavos tanto para las labores del campo como para muchas empresas alemanas, las cuales patrocinaron el campo y los utilizaban mientras duraban. Entonces, pues se trataba simplemente de matarlos por hambre, hasta esperar que ya no aguantaran más, y entonces o se morían o se iban directamente a las cámaras de gas. Una circunstancia espantosa. Uno de los sobrevivientes, un psicólogo llamado Viktor Frankl,
contaba que pues le tocaba ver que mucha gente de plano se arrojaba contra las rejas electrificadas, prefiriendo suicidarse para no tener que seguir pasando por ese horror que estaban ellos viviendo. Aproximadamente al primer semestre de 1944, 2 presos de Auschwitz tienen la capacidad de huir y se dirigen hacia el sur de Europa, donde encuentran fuerzas de la resistencia eslovaca. Y estas 2 personas, con lujo de detalles, les cuentan qué es lo que está pasando en Auschwitz y cuánta gente está muriendo. Ellos ya calculaban que morían por lo menos 5,000 personas al día. El informe que llega a Eslovaquia de inmediato pasa a Inglaterra y luego pasa a Estados Unidos. Estados Unidos se entera de lo que está pasando en Auschwitz ya formalmente, más o menos por agosto o octubre de 1944. Okay. Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, decidió que lo que había que hacer era bombardear de inmediato a Auschwitz para impedir que siguieran las matanzas. Pero hay que decir que la Fuerza Aérea Inglesa no siguió sus órdenes. Por el lado norteamericano, el Departamento de Guerra y el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt hacen un análisis y pues consideran que en realidad no pueden hacer gran cosa, que si ellos bombardean Auschwitz, pues sí, van a matar a todos los nazis que están ahí adentro, pero también van a matar a todas las víctimas. Luego consideran que cuántos aviones, cuántos bombardeos necesitarían, y si todo eso no debería mejor enfocarse en la guerra en Europa Occidental para de esa manera acabar con los nazis. El hecho es que no hicieron nada, y ellos lo sabían desde 1944 mientras siguen las matanzas. En Auschwitz las cosas empezaron a cambiar en realidad a finales de 1944, cuando, después de la batalla de Stalingrado, las tropas soviéticas empezaron su avance hacia Occidente y los SS, absolutamente aterrados, pues porque sabían que iban a tener que rendir cuentas por lo ocurrido, un día sacaron a 60,000 prisioneros de Auschwitz e intentaron llevarlos hacia Occidente en una espantosa marcha donde también murieron miles de personas por hambre, por agotamiento o simplemente fueron asesinados en el camino por las SS. Quedaron aproximadamente 8,000 que ya no pudieron mover. Es a esos 8,000 a los que encuentran las tropas soviéticas en la madrugada de ese 27 de enero de 1945. Los testimonios que cuentan las tropas soviéticas son horripilantes, de auténticos cadáveres vivientes. La gente está absolutamente consumida, puesto que ya no tienen grasa en su cuerpo y entonces para sobrevivir sus cuerpos empezaron a consumir sus músculos. El ambiente olía totalmente a muerte y a excrementos humanos, una circunstancia espantosa. Y además, cuando intentan alimentar a los que sobreviven de la matanza, pues resulta que muchos mueren de inmediato porque sus estómagos ya no pueden asumir toda la comida que les están dando, y eso que era pues una comida regulada para que no les hiciera tanto daño. El mundo entero entonces se entera en realidad hasta principios de 1945, primero por las tropas soviéticas y luego por las tropas norteamericanas. Es el momento en el que avanzan los aliados tanto de Occidente como de la Unión Soviética. Hitler se suicida en abril de 1945 y entonces poco a poco el mundo se fue enterando del espantoso horror que había ocurrido en Auschwitz. El comandante Rudolf Höss fue uno de los juzgados en los juicios de Nuremberg de 1946 y lo colgaron en Auschwitz justamente. Y cuando en 1948 la Organización de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su primer capítulo justamente señala que el ser humano en una guerra espantosa ha caído a los niveles más bajos y ha cometido los crímenes más espantosos, y por eso es necesario defender los derechos humanos en todo el mundo. Como le dije al principio, señor Allende, estamos viviendo un momento muy dramático. Hace no más de 2, 3 semanas, justamente, en Alemania, un partido llamado Alternativa por Alemania estaba proponiendo un plan para expulsar a millones de migrantes. A Alternativa por Alemania lo han señalado por querer tener actitudes muy parecidas a las del nazismo. Y luego de los incidentes de octubre del año pasado en Israel, pues también ha crecido el antisemitismo en todo el mundo. Por esa razón hay que recordar incidentes tan horribles como Auschwitz,
justamente para que no vuelvan a ocurrir, señor Allende. Claro. Oye, y una de las cosas que se ha, creo que también notado cuando pasan este tipo de tragedias, es como luego la influencia que llega a tener y se llega a inmortalizar, ¿no? El tema de la música. Como, no sé, por ejemplo, por decir algo, Slayer con su canción de Angel of Death, se ve, ¿no? Como retrata perfectamente la esencia, ¿no? De lo que era vivir allá en Auschwitz. Y digo, en otros lados también como reflejan este tipo de tragedias y atrocidades, se quedan pues, un tanto impregnadas e inmortalizadas en varias partes, ¿no? De la cultura y del arte. Sí, y eso es muy curioso. Un filósofo alemán muy importante de la época llamado Theodor Adorno decía que después de Auschwitz era imposible que la humanidad volviera a hacer poesía. Y pues resulta que fue al revés. Resulta que la poesía y el arte, pues no nada más están para expresar la belleza humana, están para expresar todo lo que produce el espíritu. Y sí, a resultas de la Segunda Guerra Mundial, del antisemitismo, el Holocausto y específicamente de Auschwitz, también el arte ha sido necesario para expresar el horror, porque uno tiene que entender que eso ocurrió y que eso fue horrible y que no hay que permitir que vuelva a ocurrir. Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora. Muchas gracias. Siempre un absoluto placer, mi estimado Arno. Para quien guste seguirlo, en X está como @Cleonáutica y todos los lunes en este bello hermoso espacio. Gracias, Arno. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, claro que sí.